Hola, probando, probando. ¿Se me oye? ¿Está grabando? Contentos estamos. Hola a todos, bienvenidos otra semana más a mi canal de YouTube, al Refugio de las Flores. Y esta semana venimos a hablar de la semana 8. Estoy diciendo mucho semana, pero sí, es la semana 8 en que tratamos la fuerza. Esta vez el micro sí que funciona, lo he comprobado, está grabando, así que bien, vamos mejorando en esto de aprender a ser youtuber. Semana 8, fuerza. Dentro de la fortaleza hay que aprender a lidiar con la pérdida y con ese sentimiento de supervivencia. Me explico. La vida del artista conlleva ciertas pérdidas, igual que otros caminos de vida. Y el artista con esa sensibilidad, con este punto de vulnerabilidad, hay que aprender a sobrevivir a la pérdida de ilusión, de esperanza, de confianza en uno mismo, también de dinero, en el sentido que tú a lo mejor inviertes dinero en un proyecto y no es como esperabas, no tiene el recibimiento que esperabas, entonces tienes que aprender, o nos recomienda mucho aprender a lidiar con esto. ¿Y cómo se lidia con esto? A diferencia de lo que hemos aprendido a hacer desde siempre, no se tapa, no se esconde, no se hace ver que todo está bien, sino hay que dejar sentir. Hay que dejar sentirnos estas pérdidas, llorarlas, estar tristes, estar enfadados, estar un poco deprimidos, porque así permitimos, igual que pasa en el cuerpo humano, si tú una herida no la dejas cicatrizar bien, el tejido cicatricial o el tejido de la cicatriz cicatriza mal y la piel no vuelve a tener esa elasticidad, o tiene un rango de elasticidad mucho más corto que el que tendrías si hubieras dejado sanar bien con una cicatriz bien curada. Ejemplos de pérdidas que puede tener un artista, pues que un libro no se publique o no vaya tan bien como se espera, no hayan tantas ventas, o que una película que presentas a un concurso no la escojan, no cojan productoras, o que vayas a hacer una audición de baile, de teatro y tampoco te escojan. Y esto es normal, es parte del camino, es parte del camino del artista, valga la redundancia. Pero lo que no es normal es saber que esto está en el proceso e ignorarlo. Y hacer ver que no está, porque simplemente lo que hacemos es generarnos más daño del que ya sentimos por la mera pérdida. Con esto de las pérdidas, la autora nos presenta un tema o una situación que yo lo he traducido así, no sé si en la versión en español está puesta de otra manera, pero lo describe como el poder de marfil. ¿Qué es esto? Cuando un artista no se deja sentir estas pérdidas, lo que suele pasar, por ejemplo, porque ella pone un ejemplo bastante ilustrativo, que es ella empezó a dar clases a nivel universitario y tenía compañeros, y en concreto un compañero que era un gran director de cine, pero que habían pasado los años y estaba muy frustrado, ya mucho tiempo sin crear, y esta frustración, esta tristeza, esta no lidiar con sus propias pérdidas como creador, la pasaba a los alumnos. ¿Y cómo lo pasaba? Pues a la que le entregaban un proyecto, él se dedicaba a ser súper puntilloso, desmontarlo, despellejarlo y dejar al alumno ahí, como tirado. Lo hacía con la misma crítica que sentía hacia él mismo. Y este alumno, que también es un artista, el hecho de que un referente, como puede ser un profesor, alguien a quien admiras, pero en vez de, bueno, tú has visto esto en mi obra, estas recomendaciones, yo haría estos cambios, y animarte a seguir creando, lo que hace es, te despelleja y te deja ahí. Y eso es súper doloroso, súper duro, y hay que ser muy conscientes de que si en algún momento nosotros
estamos en la posición del profesor, del mentor, de ser referentes para otras personas, hay que saber que estamos tratando proyectos de niños artistas que merecen un respeto, un cierto cariño, un cierto amor, aunque tú consideres que el proyecto no está al nivel o tiene mucho margen de mejora, le puedes comunicar de diferentes maneras esto. Le puedes decir que hay margen de mejora y eso es bueno, que tiene espacio para perfeccionarse, para seguir creando, pero que no, esto es horrible, déjalo, dedícate a otra cosa, porque simplemente estás tú como artista frustrado echando por tierra los proyectos de los demás porque tú mismo no te has dejado sentir las heridas que tienes y que llevas. Y estas personalidades, Julia se refiere a ellos como monstruos creativos que destrozan los proyectos por donde pasan. Esto ella lo vive y lo observa en un entorno académico. Y el tema del entorno académico con la creatividad es que en este entorno, en academia, que se llama, hay un interés o hay una necesidad muy clara de quererlo cuantificar todo, de forma intelectual, con unas notas, con una forma de parametrizarlo, como suele pasar en ciencia, de yo esto te lo evalúo del 1 al 10 y ya está, y no tiene más. Claro, la creatividad no se siente cómoda con ello, no puedes cuantificar en términos intelectuales, como dice ella, la creatividad. La creatividad requiere de espacio, de ser ella misma, y el arte es subjetivo, es según los ojos del observador, lo que está viviendo, cómo se siente, el background que tenga. Va a sentir una conexión con un proyecto y otro con un background parecido o completamente distinto no lo va a sentir, porque es esta magia de canalizar o traer al mundo ideas que se quieren expresar, pero no todo el mundo va a verlas igual, y por eso hay tantas ideas, por eso hay tantos creativos, por eso hay tanto arte y en diferentes formas, porque es la variedad, la riqueza, lo que aporta, y el quererlo parametrizar, estandarizarlo todo, no solo se está cargando otros ámbitos de la vida y de academia, porque en ciencia también pasa, en humanidades también, pero en arte es bastante crítico porque es intentar, por ejemplo, intentar valorar ondas que no tienen masa con una báscula. No tiene sentido. Pues es intentar valorar algo con unas herramientas que no son aptas y que no necesita de valoración. Yo esta semana, y no solo esta semana, sino en mi vida, ahora estoy en un punto que no me siento cómoda con la evaluación, no me siento cómoda con... Pero más que la evaluación, la evaluación clásica, la evaluación de notas, me encanta el feedback, me encanta que alguien vea algún proyecto mío, lea, me escuche y me diga lo que piensa o cómo se ha sentido. Pero el hecho de que me reduzca a un número no me gusta, no estoy cómoda, y es algo con lo que me voy enfrentando o viendo cara a cara todos los días en el entorno académico en el que estoy. Un entorno de ciencias, y pues es cómo se hace, y aunque no esté de acuerdo, pues estoy siendo medida por ese tipo de parámetros. Hemos estado hablando de la pérdida, de que es súper normal y forma parte de todo el sendero que camina un artista. Y esta pérdida, como no la podemos obviar, lo que podemos hacer con ella es usarla de combustible, usar este dolor, esta pena, para que sea nuestro motor, nuestra energía, para crear diferente, para probar cosas nuevas. Ponte que te pones a escribir una novela con cierta temática y no sale o no se publica.
¿por qué no pruebas a darle otra visión? A lo mejor no escribes una novela, que escribes un libro que recopila ensayos con tu forma de pensar, o pruebas a hacer una novela gráfica con colaboración de un artista, de un dibujante, o tú mismo la dibujas, un cuento infantil, que al final estás creando, o incluso un guión. Puedes intentar adaptar lo que en un primer momento viste y sentiste como una novela en algo diferente, pero sigue llegando el mensaje, ¿sabes? Esta libertad que nos podemos dar es maravillosa, es porque no solo te dejas sentir el dolor y la pena, sino que lo transitas y lo transformas. La creatividad pide de acción, pide de movimiento, y este movimiento es lo que nos va a permitir seguir con nuestra carrera y con nuestra vida creativa, ya que siempre un final lleva asociado un principio, y un principio es el final de lo que había anteriormente. Entonces, esto es posibilidad, es entrar en el reino de la posibilidad, de las nuevas oportunidades, y es aventurarse a probar, a jugar, porque al final la creatividad es eso, es probar, es experimentar, que tenemos metido el concepto de experimento también de una forma muy parametrizada y muy estéril. Yo que estudio ciencias doy fe de ello, que yo ya no pienso el experimento desde la curiosidad, sino que a mí me dan protocolos y yo el experimento lo tengo que hacer en base a un protocolo. Hay poca novedad en ese sentido, porque antes, cuando la ciencia no estaba tan extendida, los experimentos se hacían como pruebas, como juegos, a ver si funciona, y si cambio esto por aquí, ¿qué pasa? Y si esto lo quito, ¿hay algún cambio? ¿Hay alguna cosa nueva que pueda observar? Y se hacía en base a la curiosidad. Pues es experimentar, es volver a conectar con esto y estar ilusionado por probar cosas nuevas. Y darte la posibilidad de ser un artista diferente, polifacético, porque seguramente gran parte de los artistas que existen en el mundo no solo son escritores, pintores, bailarines, cantantes, son muchas cosas, les interesan muchas cosas distintas. Y es muy bonito ver cómo un artista se permite englobar y hacer magia con todo eso que le llama y que le apasiona. Porque haciendo esto volvemos al poder de la elección. Nos empoderamos, decidimos hacia dónde queremos que vaya nuestra carrera profesional y creativa en ese momento. Y esto de entrada suena como muy grande, un proceso como bastante titánico, pero para poder hacer este proceso lo importante es ir paso a paso, pasito a pasito, poco a poco. La autora habla del concepto de filling the form, como rellenar el formulario, de tener una visión de lo que quieres probar ahora y a lo que te quieres aventurar, y hacer un desglose, como también te dicen muchas veces en libros de autoayuda, de cómo dejar de procrastinar o de que te den miedo como las grandes tareas. Y yo el consejo que he oído es de una tarea como muy grande y muy global, desmenuzarla en pequeñitas que tu mente sí que pueda gestionar. Porque si dices, tengo que escribir una obra de teatro, dices, wow, tremendo proyecto, ¿por dónde empiezo? Pero si tú haces, tengo que escribir una obra de teatro, necesito la temática, voy a hacer una escaleta, voy a mirar qué actores y actrices pueden estar adaptados o que me encajan en el proyecto. Se siente menos abrumador, que por cierto, o sea, no tengo ni idea de escribir obras de teatro, no sé si lo que he dicho es un poco tiene sentido, pero he intentado poner un ejemplo. Pues eso, que es desglosarlo paso a paso. Y si estás en un momento de pérdida, de tristeza, porque he sentido yo un montón esta tristeza esta semana, a principios de semana, cuando estuve subrayando y leyéndome el contenido, me sentí muy triste porque me di cuenta que en toda mi vida
no me he brindado la posibilidad de pensar en mí misma como una artista y de estudiar algo artístico. Yo en el momento de mirar carreras y estudios postobligatorios, nunca miré un plan de estudios de algo creativo, de comunicación, de marketing, de teatro, de escritura. No me miré nada. Fui a piñón, a ciencias, porque tenía y aún tengo, y estoy en proceso de cambiarlo, muy integrado el discurso de puedes sacar notas altas, puedes hacer algo difícil y como puedes hacerlo, tienes que hacerlo. Y este mensaje ignora totalmente lo que a mí me gusta, el porqué de por qué hago las cosas, ignora mi disfrute, ignora el día a día que quiero crear para mí misma. Entonces es súper sanador sentir esto. Yo lo he sentido, lo lloré un montón, me rompí, porque te das cuenta que son imposiciones que te creas tú también. Entonces sentí que me rompía, pero al romperme, luego seguí creando. No sé si me estoy explicando, pero el romperme me dio la posibilidad de sentirlo y el sentirlo luego me dio ganas de seguir creando, porque pensé, vale, me he dado cuenta que no me lo he permitido, pero ahora ya lo sé y ahora las cosas son diferentes, quiero seguir creando, quiero darme esa posibilidad que no me he dado hasta ahora. Entonces, pues si me apetece hacer cursos creativos, los hago, busco otras alternativas para sanar esta herida, que no es suplantar, o sea, no es intentar tapar y hacer ver que, bueno, es que hasta ahora no lo he pensado, ahora lo hago y punto. No, me doy cuenta de, estoy triste porque no me lo he permitido, pero ahora sí que me lo permito y me dejo expresar mi creatividad y busco nuevas formas de aprender que no estén simplemente basadas en fórmulas matemáticas y libros de texto. Para ir cerrando, antes de hablar sobre los ejercicios que nos propone esta semana, nos habla de una gran imposición que nos creamos a nosotros mismos, que es la del tiempo y de la edad. No sé si habéis oído antes, pero yo definitivamente sí. La excusa de me gustaría tocar el piano, pero ya soy muy mayor para hacerlo. ¿Tú sabes la edad que tendré cuando sepa tocar el piano? Y la otra persona te responde, la misma que tendrás si no lo aprendes. El tiempo va a pasar igual, pero tú tienes la elección de qué hacer con ese tiempo. Yo podría estarme en un rincón lamentándome de no haber empezado a bailar con 3 años, que es lo que se espera, que a la edad a la que empiecen los bailarines. O puedo decir, me gusta el baile, me voy a apuntar a una clase de baile. Y voy a probarlo. Es un cambio de mentalidad muy fuerte. Pero está tan normalizado el usar la edad y el tiempo como excusa. O otro ejemplo, no, esto me gusta, pero ya lo haré cuando me jubile. Y seguro que habéis oído el caso de personas que van con esa mentalidad y llevan toda la vida esperando a jubilarse y poco después de jubilarse, chao, chao, a la vida. Entonces, el momento es ahora. Y el momento es ahora, no lo digo desde un punto de vista radical de o lo haces ahora o nunca. Tampoco, porque hay veces que pensamos que tenemos que hacer unos cambios súper radicales, súper bruscos y no hace falta. Es que no hace falta. Es decir, yo quiero cambiar mi vida y quiero ser pintora y no tienes por qué dejar tu trabajo de golpe y pararlo todo. Lo que puedes hacer es, para seguir el momento es ahora, irte a comprar unas pinturas y un lienzo y a ver qué sale. Y cuando empiezas, porque lo más difícil es empezar, ya te pica el gusanito. Ya estás ahí que estás trabajando y cuando llegas a casa, en vez de sentarte en el sofá a lamentarte de que no estás pintando, te pones y pintas. Y es esta magia de empezar y de darte la oportunidad de hacerlo dejando atrás estas excusas. Porque lo siento mucho, aquí hemos venido a ser muy sinceros, son excusas. Son excusas porque nos centramos en el camino y nos lamentamos de, buah, es que va a ser súper largo. Porque estamos obcecados en el objetivo.
en el objetivo final. Pero es que no existe el objetivo final. Una obra no está acabada. Una obra se deja. Un libro se deja, se concluye diciendo, bueno, ya no lo voy a modificar más. Porque siempre podrías modificarlo más. Igual que una canción. Igual que una pintura. Igual que un baile. Podrías cambiar la coreografía 50.000 veces. Los proyectos no tienen final. Esta concepción de inicio-final es nuestra a nivel mental porque la mente necesita para aclararse un principio y un final. Pero los proyectos, tú decides soltarlo. Decides que ya es momento que el mundo lo vea. No es porque el proyecto en sí esté finalizado. Así que esta mentalidad y esta obsesión por el resultado final no hace más que ponernos piedras en nuestro propio tejado. Así que mi recomendación más sincera es empezar. Es en el momento que venga este bloqueo, identificarlo, que para esto van genial las páginas matutinas. Aunque no estés escribiendo, también puedes... A mí me pasó, estaba haciendo deporte, estaba haciendo pilates y me venían pensamientos intrusivos sobre la creación y como limitaciones que me ponía de ya bastar, de todas estas cosas, y pude contrarrestarlos con pensamientos positivos, diciéndome, estás a salvo, estás bien, estás segura, y con esto conseguí salir de este espacio mental. Así que tú no eres tus pensamientos, tú no eres tus creencias, las creencias se pueden cambiar, puedes cambiar tus circunstancias cambiando cómo piensas y cómo enfocas la vida. Que para esto, una recomendación que no esperaba hacer, pero os la hago porque es maravillosa y lo tengo aquí. Es este libro de Nazaret Castellanos. Lo acabo de empezar, pero es un libro que ha llegado a mí en el momento idóneo, que es El puente donde habitan las mariposas, que hace una conexión entre el cerebro y lo que se sabe de neurociencia y la respiración con la filosofía de vida y cómo puedes cambiar tu realidad siempre y cuando quieras hacerlo. Así que recomendación para que podáis conectar con estas ideas que nos plantea esta semana. Ya para terminar, quiero hablar de los ejercicios que nos plantea, que es sobre todo ejercicios de sueños, de permitirnos soñar nuestro día ideal, nuestros mayores sueños y aspiraciones y saber qué hay detrás de ellos, porque puedes decir yo quiero ser cantante y hay una persona que quiere ser cantante por la visibilidad y la fama y la otra persona lo puede hacer porque quiere que sus mensajes o quiere procesar sus emociones a través de la música y conectar con personas que se hayan podido sentir así, que son dos caminos totalmente válidos y diferentes, aunque están bajo la misma etiqueta de quiero ser cantante. Entonces, identificar qué emociones, qué es lo que quiero sentir al materializar ese sueño me ha gustado un montón. Tengo aún que acabar algunos ejercicios, pero también ha sido una semana muy mágica, que ya os hablaré de ello cuando lo sienta. Pero dentro de esta magia y de que he podido hacer pocos ejercicios, los pocos que he hecho los he sentido a flor de piel todo el tiempo. He estado soñando despierta y viviendo mis propios sueños y es un regalazo. Es un regalazo que me ha hecho el universo. Me emociono solo de pensarlo y la verdad que deseo de corazón que vosotros os permitáis soñar porque es un autorregalo que os hacéis y doy fe, de verdad, testimonio uno de esto, que cuando tú das y te entregas y confías y creas, el universo devuelve con creces. Nos vemos la próxima semana. Un besito. Adiós.